Bueno, muy bien. La semana pasada quedó planteado un tema, creo que unos datos que se dieron a conocer acá en nuestro programa, que los vamos a repasar después, pero nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la cuestión de los empleados públicos, el sector estatal en la provincia. Ha habido algunas novedades en las últimas horas, tiene que ver con la negativa por parte del gobierno bonaerense de otorgar un plus salarial o un suplemento para fin de año, como se lo quiera llamar. Ya está totalmente descartado, no hay chance, no hay posibilidad de ser ratificado esa cuestión. Por eso estamos hablando con, lo hemos invitado para hablar de estos temas y de otros, al secretario general de UPCN en la provincia de Buenos Aires, Carlos Quintana. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, bien. ¿Todo bien? Bueno, no va a haber eso, bueno, a otras provincias lo tienen, la provincia de Buenos Aires no. Ante esa certeza, digamos, los trabajadores por ahora se mantienen sin ningún tipo de reclamo puntual, o van a ir por algún tipo de beneficio que equipare o que trate de equilibrar esta cuestión. En realidad nosotros somos conscientes de que el presupuesto tiene sus limitaciones. Este no ha sido un año donde la producción y el consumo ha sido lo igualitario a otros años. Entonces, obviamente, es decir, entendemos que está cerrado el tema del presupuesto 2014. Lo que hemos avanzado es algunas charlas para poder iniciar enero y febrero con un anticipo paritario y cerrar cuando el Gobierno Nacional defina las pautas allá por marzo. Ajá, o sea que la idea sería tratar de conceder a los trabajadores desde enero. Desde el 1 de enero. Desde el 1 de enero hasta, digamos, o sea, con los sueldos de enero, allá por el 30 de ese mes, sí, algún tipo de importe adicional a cuenta de lo que va a ser la paritaria. Sí, sí. De manera tal de que los trabajadores ya puedan percibir esa mejora desde el primer día del año. Exacto. Esa sería... Esa sería una de las propuestas. Digamos, todavía no se ha avanzado para saber cuál es el monto, pero evidentemente... De eso se habla cuando el gobierno dice vamos a adelantar la paritaria, quiere decir eso, digamos. Sí, eso es lo que empezar a conversarlo, digamos. Ellos podrán decir un 16, nosotros pediremos un 20, o ellos ofrecerán un 20, nosotros pediremos un 22. Veremos cómo está la situación de acuerdo a lo que puede ofrecer el Ministerio de Economía, digamos. Siempre hay algún margen de discusión. Pero lo importante es que se adelantan 2 meses, digamos, y después esos 2 meses anualizado también aumenta el promedio. Claro. Entonces, para nosotros creo que es más beneficioso, digamos, tener un año más prolijito y no así una suerte de regalo de fin de año y después durante el año achicar las posibilidades. Sí, porque visto desde el bolsillo del trabajador, el hecho de que se aplique un sueldo a partir de marzo hasta diciembre son 9 meses de aumento, y si lo hacen desde el primer día de enero van a tener 12 meses de aumento en el año. Pero además se va a respetar la escala. Digamos. Claro, ¿y eso cómo impacta con el tema del impuesto a las ganancias, que es otro de los grandes temas? Sí, en realidad, digamos, sectores que pagan impuesto a la ganancia en la administración pública provincial no es significativo. No es significativo. Digamos, por ahí los sectores docentes que tienen más de un cargo podrían tener algún inconveniente. Lo que ocurre es que, en realidad, cualquier situación que se plantee con impuesto a la ganancia, si no se modifica la tablita de machinea, claro, digamos, es prácticamente inaplicable, porque vos podés subir el mínimo imponible, pero si vos no modificás la tabla, es decir, te alcanza igual. Claro. Entonces no tiene sentido. Yo creo que en algún momento debemos discutir que las leyes que se sacan por emergencia tienen que tener también un tiempo determinado, y la emergencia no puede ser, claro, digamos, por vida. Cesar, ¿no?, la emergencia para... si vos vas, el IVA fue emergencia, el impuesto al cheque fue emergencia, el impuesto a la ganancia emergencia, todos son emergencias, pero después se quedan instaladas. Creo que hay una discusión seria con respecto al tema tributario, ¿no? Exactamente. Quintana, le voy a hacer ver y escuchar un tramo de una nota que hicimos la semana pasada con el ex ministro de Economía, Jorge Remelennikov, porque tiene mucho que ver con su actuación como gremialista, digamos, con su área de influencia, que es los gremios estatales. Vamos a escuchar lo que decía Remes la semana pasada.
en algunas cuestiones. Cuando yo estuve en el ministerio, nosotros habíamos congelado la planta de personal, no las vacantes, la planta de personal en 270.000 empleados. En el 97 había 270, ahora hay 650. ¿Contando los docentes también? Sí, sí, claro, contando los docentes. ¿Y la policía también? Y sí, absolutamente. La planta de personal. En el 97 había 270.000 empleados. Sí, así teníamos congelada la planta. Entonces había disponibilidad para hacer inversión. Cuando uno amplía la planta, porque después se fue aumentando. Pero hay más del 100% de lo que había en su momento. Sí, entonces el que sufre... ¿Y en ese proceso quién es el responsable? ¿Los sucesivos gobiernos? Y ¿Todos sí, han ido todos han ido Bueno, pero también... lo de los policías, siempre la provincia de Buenos Aires ha tenido una baja relación en términos de la población. Y ahora con el incremento del delito y el narcotráfico, etcétera, es entendible que aumente bastante la planta. Granado está anunciando que va a aumentar como 100.000 más, digamos. En el Sí, bueno. Claro, yo no sé esos números, ¿no? Están hablando digamos, de llegar a 100.000 y hoy están en 50.000. Bueno, más pero digo, o menos. desde el punto de vista conceptual, eso es entendible. Ahora, en el caso de los docentes, nuevamente, si en general hay 20 alumnos por docente, en la provincia hay 7, 8 alumnos por docente, quiere decir que ahí tenemos un problema. Bueno, a ver, en otro tramo de la nota también hablábamos de si era excesivo el número de empleados públicos. ¿Por qué creció tanto y es excesivo el número de empleados públicos en la provincia de Buenos Aires? Mirá, quizás lo que tenga que ver con la distribución del personal, digamos, podríamos decir que es excesivo el número de agentes que tenemos en Capital. En la Digamos, capital de sede la provincia central, de Buenos Aires. Digamos. En los ministerios y en las oficinas de la provincia de Buenos Aires. A ver, yo te digo, tenemos delegaciones de idioma donde funcionan con 2 empleados. Tenemos delegaciones de registro de la persona que funcionan con 1 empleado y en muchos casos tenemos situaciones donde en realidad, digamos, se hacen servicios semanales en algunos pueblos. Jorge dice de alguna manera que en ese tiempo y en ese espacio que él habla, digamos, estamos hablando de un proceso donde en realidad la provincia tenía 58.000 trabajadores de administración central. Digamos. Claro. Es decir, con la misma conducción económica, porque acá no cambió, digamos, este equipo económico que cambió recién cuando asumió Scioli, digamos, que viene desde Antonio Cafiero hasta los finales Scioli, de Felipe, digamos, es el mismo grupo económico. Es decir, en la realidad y en la práctica, digamos, hubo situaciones que fueron creciendo en el número, digamos, de cantidad de habitantes. Es decir, uno entiende que no solamente se crece por la densidad de nacimientos que tenemos en la provincia, sino por la emigración, digamos. Entonces, esto ha hecho crecer en volumen la cantidad de trámites y atenciones que hacemos a la comunidad. Pero también entendamos que toda la tarea que realizaba el gobierno nacional, que fue transferida a la provincia, digamos, fue transferida con personal. Jorge se olvida de decir que en el momento que se transfieren desde el gobierno nacional los servicios educativos a la provincia de Buenos Aires, es decir, pasaron 67.000 compañeros trabajadores del área de la docencia a la provincia de Buenos Aires. Y los auxiliares también. Total. Digamos, todas las escuelas públicas nacionales pasaron a la provincia. Los hospitales públicos pasaron a la provincia. Es decir, todo lo que significan servicios a la comunidad pasaron a la provincia o a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, por lo tanto, es decir, el crecimiento no es solamente por el hecho de haber ingresado mayor cantidad de gente, sino que además ha habido una decisión que tomó el gobierno nacional en su momento, que fue, digamos, dejar una administración central federal, digamos, que era un contralor de todo el resto de las funciones que se prestan a la comunidad. Entonces, obviamente, la provincia de Buenos Aires pasó de tener
58.000 agentes en la Administración Central, es decir, a 108.000 cuando se fue Duhalde. Digamos, y los docentes y los policías fue creciendo. Es decir, cambiamos los sistemas educativos. Es decir, no solamente hay, digamos, lo que dice Jorge, quizás, es decir, el número sea acertado, pero digo, en realidad lo que tenemos que ver es decir que hoy la escuela arranca a los 4 años. Sí. Es decir, vos tenés 2, 4 y 5, digamos que no lo teníamos. Claro. Se modificó la Ley Federal de Educación, digamos, volvimos a incluir... Además es obligatorio el secundario. Pero es obligatorio el secundario, digamos, pero... con además algo que todos reclamábamos, que eran las escuelas técnicas, digamos, para generar mano de obra calificada. Entonces, obviamente que todo esto es un incremento de personal, es un incremento de servicios. Y en cuanto a la relación que hay, porque todo esto que usted me explica se entiende, pero de todas maneras deja afuera la explicación o el argumento que daba Reme, que decía que hay un docente cada 7 alumnos cuando la media es mundial o de la región, Chile, Uruguay, Brasil, es 1 cada 20. Quiere decir que hay más docentes de lo que, digamos, el sistema atiende en materia de, digamos, en la proporción con los alumnos. Mira, en realidad, digamos que... Concretamente, digo, me parece a mí que la pregunta es... Se tiene, a ver, yo te quiero explicar esto. Digamos, se tiene a todos como docentes, pero no todos cumplen la función de docentes. Es decir, el bibliotecario es docente, el preceptor es docente. El preceptor es docente, el secretario es docente, sí. Es decir, todos los cargos que serían del área administrativa están como docentes. Entonces, el número que se da, digamos, aparecen todos como docentes. Es decir, en realidad, creo que lo que amerita es que vuelvan a armarse la estructura orgánica funcional y que cada uno cumpla el rol que corresponde y que cobre el sueldo que corresponde y no como docente. Digamos, lo que ocurre es que, en realidad, con la cantidad de servicios educativos que se tienen en la provincia, con los sistemas que no han sido informatizados, digamos, durante muchos años, digamos, obviamente que todo lo que son las POF o planta orgánica funcional no están actualizadas, no están modernizadas, no están controladas. Entonces, evidentemente, digamos, amerita que en el próximo tiempo tengamos que recurrir a esto, ¿no? Y también no se advierte algún exceso en el tema de, digamos, de las licencias y demás. Usted no, yo sé que usted no es un gremio que tenga que ver con los docentes, pero... el tema es que en tanto y en cuanto vos tengas una empresa que controle esto, es muy complejo. ¿Una empresa que controla? Sí, una empresa contratada que es la que si le hace el control... ¿Quién tendría que tener el propio Estado? Sí. Tendría que ser... Pero el profesional que te atiende a vos en el pueblo, digamos, no hablemos de las grandes ciudades, digamos, porque las grandes ciudades, conurbano y capital, digamos, obviamente la diversidad que tenés para hacerte entender es varia, pero en el interior, digamos, cuando vos tenés una cantidad de médicos determinados en el pueblo, son los mismos que después te dan la licencia por enfermedad. Entonces, ¿cuál es el controlador? Digamos, es decir, el que vive de tu atención es el que te controla. Así que, de alguna manera, siempre hay alguna suerte de permisividad en el tema de la forma que funciona. Entonces, yo digo, en realidad, en tanto y en cuanto nosotros entendamos que, es decir, haya calificaciones, que haya concursos, que haya capacitación, digamos, por eso estamos planteando un nuevo marco regulatorio laboral, digamos, estamos planteando, digamos, que se premie a aquellos que realmente cumplen, que van a trabajar, que están todos los días, que, digamos, se han capacitado, se han formado, digamos, hoy somos todos iguales. Claro. Digamos, el hecho de no tener, digamos, una carrera administrativa donde tengamos competitividad, digamos, es muy difícil, digamos, porque en definitiva, digamos, es decir, da lo mismo el que está todos los días trabajando como aquel que falta. Digo, es decir, no hay premio ni castigo. En tanto y en cuanto nosotros no entendamos de que amerita que... Tiene una buena carrera de la administración pública. Con escalafón, con ascenso. El tema es que nosotros, es decir, vos decías al principio que algunas provincias dieron un bonus. Ahora, es decir, yo te puedo decir que La Pampa pagó más de bonus que de sueldo.
digamos, no tienen paritaria, no tienen discusión paritaria, digamos, que podemos. O sea que la situación laboral de alguna de esas provincias es más precaria que la de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Exactamente. Digo, a ver, el hecho de que vayamos por un bono de fin de año, es decir, todos querríamos cobrar 3 aguinaldos, pero, es decir, en la realidad y en la práctica todos sabemos que los presupuestos se votan en noviembre de este año para el año 2015. Es decir, obviamente que después las variables están en el Producto Bruto Interno, cómo se maneje y cómo crezca o cómo decrezca. Digamos, para esto hay necesidad de entender de que, es decir, un nuevo marco regulatorio laboral donde vos le des premio y castigo va a ser un regulador de algo que, es decir, permita de que no se tomen carpetas médicas por sí, que no se tomen, es decir, que no se abuse, otros abusos de el uso y no el abuso de las de los tiempos que vos tenés como, a ver, no sé si son beneficios, son normativas que vos tenés para que si te pasa algo estés protegido. Digamos, si nos abusamos de esa protección, es decir, la perdemos. Claro. Y esto es lo que nos ha pasado en la historia de los tiempos. Nosotros teníamos 1100 y pico de días, es decir, de carpetas y distintas formas, y ahora hemos bajado a 900 y pico. Digo, claro. Obviamente que algo se ha perdido. Muchísimas gracias por haber venido acá. No, al contrario. Muy buenas noches. Carlos Quintana, secretario general de UPCN aquí en Lado P. Ahora venimos, no se vaya.